Es Viernes Santo. Es un día para meditar, acompañar y sobre todo es un día para agradecer. Agradecer que Cristo, el Hijo de Dios vivo, el Hijo de María, ha muerto por nosotros y con ello nos ha salvado. Para esto he venido. Hemos escuchado ahora en el relato de la Pasión, para esto he venido. Ha venido para salvarnos. Pero ¿por qué a nuestros contemporáneos la pasión de nuestro Señor les implica, les afecta, les interesa mucho menos que a las generaciones anteriores? ¿Qué ha pasado? Al menos creo yo que se han producido 3 cambios importantes. Si no entendemos eso, no entendemos por qué esta apostasía masiva, incluso en países de larga tradición católica, y por qué esa ruptura trágica de la transmisión de la fe en la familia. Y si no entendemos eso, no podremos seguir acompañando a Cristo y ayudándole a que su sacrificio toque el corazón de los hombres de nuestra época. Una cosa que ha cambiado es el concepto de felicidad. Naturalmente que todos los hombres de cualquier época han querido vivir mejor, tener más confort, curarse sus enfermedades, retrasar la hora de la muerte suya o de sus seres queridos. No creo que hace 2000 años o hace 500 en esto los hombres fueran distintos a hoy en día. Pero había un sentido diferente, una percepción distinta de lo que era la verdadera felicidad. Y todas esas cosas muy importantes que eran tenidas en gran aprecio, sin embargo, no se consideraban la esencia de la felicidad. Hoy, para ser feliz, tienes que ser rico, joven, sano y, si me apuras, guapo, rubio y de ojos azules. Hay unos estándares de felicidad a los cuales casi nadie llega. Y entonces la inmensa mayoría se siente frustrada porque no consigue llegar a esos niveles que se consideran los imprescindibles para ser felices. La inmensa mayoría se pasa la vida buscando tener algo más y cuando lo consigue, si es que lo consigue, empieza a soñar con tener algo nuevo más y así hasta que se le acaba la vida. El hombre de hoy está profundísimamente materializado, es profundamente materialista. Creo que hay que entender esto para entender el por qué no se aprecia como debe de hacerse la muerte de nuestro Señor en la cruz. Si alguien le dice al hombre de hoy, fíjate cuánto te ama Dios, que ha muerto por ti, primero se va a encontrar con que seguramente no tiene fe, pero si la tuviera diría, ¿y a mí qué me importa? ¿A mí qué me importa? ¿Qué gano yo? Más valdría que me hubiera tocado la lotería si me ama, que me hubiera curado esta enfermedad o todas las enfermedades, que me hubiera dado una pócima milagrosa para curarme de todo. Dios me ama y a mí qué me importa. Lo que me importa es que ame fulanita, que me ame menganito. Eso es lo que me importa. Si Dios me ama, pues que me haga rico, famoso, que me haga todo eso que se considera lo imprescindible para ser feliz.
Este es un cambio tan radical en el hombre que a la inmensa mayoría les cuesta y les resulta prácticamente imposible valorar lo que ha hecho Jesucristo. Ha muerto, según ellos, para nada. Si hubiera muerto para darnos a cada uno $1.000.000 o €1.000.000, posiblemente se valoraría muchísimo más su sacrificio. Segunda cosa que ha cambiado. Ha cambiado el sentido del pecado. Antes, pecadores ha habido siempre, pero antes, el que cometía un crimen sabía que era un criminal. El que robaba sabía que era un ladrón. Seguían robando y seguían cometiendo crímenes, lo ha habido siempre. Pero sabía que era un criminal y que era un ladrón. Hoy en día, el pecado es no tener éxito, no tener dinero. Eso es el pecado. ¿Cómo se llega al éxito o cómo se llega a tener el dinero? Como mucho, se intenta hacer que las cosas sean legales. Es decir, llegar a ese objetivo, pero sin que te descubran o sin que te suponga pagar un precio porque has cometido un delito. El pecado no es robar, matar, mentir, engañar a la esposa o al marido, matar a un niño en el vientre de su madre, dejar a un anciano abandonado a su suerte, hacer una guerra. El pecado es no tener dinero. Eso es el pecado. No ser rico, no ser famoso, no ser joven. Ese es el problema. Y por eso cuando decimos Cristo ha venido a perdonar tus pecados, la respuesta es la absoluta indiferencia o incluso el desprecio. ¿Mis pecados? Pero si yo no tengo pecados, si el pecado no existe en este relativismo total en el que ya nos encontramos, el pecado ya no tiene más lugar. El único pecado es no haber conseguido esas metas que se consideran imprescindibles para ser felices. Nos proponen todos los días, sobre todo a través de las películas, de las novelas, nos proponen todos los días unos estándares de felicidad que se considera una desgracia, un pecado, no lograrlos, aunque prácticamente nadie los logra. Y los que salen en la televisión como si los hubieran logrado son simplemente actores. En su vida real tampoco ellos lo han logrado. ¿Cristo me perdona mis pecados? Pero si yo no tengo pecados. ¿Cristo me perdona mis pecados? ¿Y a mí qué me importa? Que me haga rico, eso me importa. Pero quizá el cambio mayor, el que provoca los otros dos cambios anteriores, esté en que el hombre contemporáneo ya no cree en la vida eterna. Todo se reduce a un aquí y ahora. Es lo único que me importa. Aquí y ahora, no hay nada más. Pero incluso esto, después de tantos años en que no hemos hablado los sacerdotes lo suficiente y a veces nunca de la existencia de la vida eterna, esto incluso para los católicos practicantes no es algo que marca tu vida. No es algo que la condiciona, no es algo que le dé sentido. El enfermo es un desgraciado, porque no llega a los niveles que se consideran imprescindibles para ser felices. Su vida no merece ser vivida y no tiene sentido. Hay que provocar su muerte o hacer que él mismo la pida. No tiene, así se dice, calidad de vida. Y como no hay nada más, como todo es aquí y ahora, como todo es presente porque el futuro es incierto, se intenta gozar de ese presente como si después del presente ya no tuviéramos oportunidad de seguir gozando.
Esa es la gran tragedia de nuestra época. No hay vida eterna para la mayoría. Por supuesto que existe, pero para la mayoría no hay vida eterna. Todo es aquí y ahora. Por eso, si te dicen, Jesús ha muerto por ti para abrirte las puertas del cielo, contestan, ¿el cielo? Eso es un cuento, es una leyenda, eso es un invento para ayudar al hombre a tragarse la píldora de la muerte. Pero al final, la píldora de la muerte, por lo menos para muchos y cada vez para más, la píldora de la muerte es preferible antes que vivir con una enfermedad, ser anciano o no tener dinero. Es preferible la muerte a no tener calidad de vida. Ese es el origen de la eutanasia, del suicidio pedido voluntariamente. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Volver a contemplar al crucificado. Volverlo a contemplar con los ojos con que lo miró su madre, la Santísima Virgen, con que lo miró San Juan, que estaba allí al pie de la cruz, o María Magdalena. Volver a contemplar al crucificado con los ojos con que no lo vieron físicamente, pero sí espiritualmente, San Pablo, San Agustín, San Francisco, Santa Teresa, San Ignacio y tantos y tantos. Personas que han enfermado, que han tenido problemas, que han muerto. Personas a las que se les murieron sus seres queridos. Personas que han soportado el martirio o el martirio en vida, por ejemplo, de las enfermedades. Personas que han padecido persecución. Personas que han sufrido una guerra, con todo lo que eso significa. Pero esas personas que nos han precedido han encontrado en la cruz de Cristo el sentido a todo. Han entendido, han experimentado que sentirse amado por Dios es más importante que tener $1.000.000. No es un desprecio al $1.000.000, sino es un desprecio a vivir con más confort. Es que vivir con ese confort no te da la felicidad. Han entendido, han experimentado que la felicidad es la paz interior. San Pablo, cuando estaba en la cárcel en Roma, decía: estoy atado de cadenas, rodeado de hombres que son peores que leopardos, decía. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Nadie me podrá quitar la felicidad que tengo. Y esto lo entendieron los mártires que murieron en medio de torturas. O lo han entendido los ancianos, los enfermos, los pobres, también los ricos, cuando han estado cerca de Cristo. La felicidad te la da la paz, y la paz te la da tener la conciencia tranquila. Una conciencia recta y no esa conciencia drogada, esa conciencia falsa que gustosamente han aceptado muchos porque les conviene y que les hace creer que el mal que hacen no es tal mal, que pueden hacer las fechorías que quieran sin que ni siquiera su conciencia les remuerda. La paz es la tranquilidad de conciencia, de una conciencia recta. Y esa paz es la felicidad. Se puede ser feliz sin ser rico, de verdad, aunque a algunos no se lo parezca. Se puede ser feliz sin ser joven. Se puede ser feliz y estar enfermo. Se puede ser feliz incluso y ser perseguido. Porque la felicidad te la regala Cristo y te la da cuando eres fiel a lo que Él te está diciendo en tu conciencia. Pero sobre todo, nuestros mayores, esos que nos han precedido desde el Calvario hasta nuestros días, ellos cuya sangre llevamos
Ellos han creído en la vida eterna y han entendido, han experimentado con gozo, han experimentado una liberación que nunca nadie les hubiera podido dar, y es la liberación de saber que cuando aquí termina todo, en realidad todo está empezando. Cuando llega el final es solamente una continuación, no es un adiós sino un hasta luego. Existe la vida eterna, existe. Lo celebraremos, por supuesto, en el día de la Pascua, ya pasado mañana. Pero ya hoy, contemplando al crucificado, tenemos que llenarnos de gozo porque sabemos que esa cruz que Él cargó, esa puerta que Él atravesó, esa puerta que Él dejó abierta de par en par, esa puerta conduce a la eternidad. Quiero tener la fe de mis padres, quiero tener la fe de mis abuelos, quiero tener la fe que en mi patria sembró el apóstol Santiago y sembró San Pablo. Quiero tener la fe que mis predecesores llevaron a América o a Filipinas o a tantos lugares del mundo. Quiero tener la fe de los que se han enfrentado con los leones en el Coliseo o con los pelotones de fusilamiento. Quiero tener la fe que me hace ver que la felicidad es estar con Cristo, que el pecado existe y que el perdón de mis pecados también existe. Quiero tener la fe de aquellos que agradecen a Dios haberse hecho hombre, haber muerto por nosotros, haber muerto por mí, haber derramado su sangre para pagar mi deuda y haberme abierto sin merecerlo las puertas del cielo. Es Viernes Santo. De rodillas le digo a Dios, gracias. No te merezco, no merezco tu sacrificio, pero gracias porque lo necesito. Que así sea.